tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Apocalipsis capítulo 2, versículos 6 y 7. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él, como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También adoración de siervos todos los martes a las 7:30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. En Lucas 5, versículo 17, vemos a Jesús enseñando a un grupo bastante concurrido de personas. Pero lo curioso es que entre ellos estaban los fariseos y nada más y nada menos que los doctores de la ley. O sea que no eran personas que jamás hubieran escuchado nada relacionado con Dios. De hecho, ninguno de los que estaba ahí eran personas que no sabían ni la ley ni la Torá. Por el contrario, desde muy niños ya todos ellos lo venían escuchando porque era la tradición de ellos. Obviamente los fariseos y los doctores de la ley estaban más versados en estas cosas. Ahora bien, hoy estuvimos leyendo Apocalipsis 2, versículos 6 y 7. De hecho, desde la mañana ya lo venimos estudiando. Si leemos detenidamente por qué el Señor le llama la atención y advierte a las iglesias, nos daremos cuenta que en cada una de ellas hay cierta permisividad de parte de los hijos e hijas de Dios hacia cierto grupo de personas. Y honestamente creo que es muchas veces por simpatía y también por el temor del bullying o del gaslight, que es manipulación. Existe un gran porcentaje de personas afectadas por sectas que se llaman religiosas, que son amantes de Dios, adoradoras de Dios, que son la única y verdadera religión, comenzando por ahí, o que también dicen que tienen una relación personal con Dios, pero tienen ciertas características que los encasillan más con una secta que realmente con hijos e hijas de Dios. El control emocional de las sectas comienza con un bombardeo de amor ficticio, obviamente, pero la persona sí lo recibe, hacia el nuevo integrante. Tanto el líder como el resto de los adeptos le colman de cariño, haciéndole sentir especial y querido. Así se logra su total entrega afectiva, hasta tal punto que muchos iniciados hablan de la secta como si tuvieran el amor de su vida. Más tarde, ahí es cuando se empieza a notar lo que realmente hay dentro. Comienza la intimidación, la amenaza, la anulación del pensamiento crítico. ¿Qué es esto? Que da miedo preguntar, pues oye, esto como que no me cuadra, esto es así, pero ya empieza el temor porque hay intimidación y cierto tipo de amenaza velada. La estimulación de sentimientos de rechazo a todo lo ajeno a la doctrina y a los castigos ante conductas desviadas o por pensar en abandonar el grupo, ya se empiezan a hacer patentes. Y aquí es donde la persona tiene que actuar rápido, aunque de forma sutil y maquinada, para que uno piense que lo que le está ocurriendo se lo merece o que es culpa suya, porque para eso son expertos. Todo lo empiezan a torcer y a darle la vuelta y a darle la vuelta al punto que la persona realmente queda confundida. Ya no sabe si es su culpa por no haber hecho las cosas de la manera en que el grupo, los líderes o los que están en el liderazgo o el líder o las cabecillas se lo están diciendo,
los que llevan tantos años de rodillas, ya las tienen tan hinchadas como un elefante, ¿verdad? Esos que les gusta impresionar con ese tipo de espiritualidad. ¿Qué hace que una persona entonces consienta este tipo de vejaciones? Mira, suele compararse con la relación entre una mujer maltratada y su maltratador. Cuando ella se porta bien y es sumisa, él la trata como una princesa. Cuando no hace lo que él exige, la castiga, y cada insulto o golpe que se acepta aumenta el dominio del maltratador, o en este caso del líder o los líderes. Y esto es un estudio que se ha hecho ampliamente acerca precisamente de los efectos que tienen las sectas o estos grupos llamados religiosos sobre las personas. Otra de las técnicas de control utilizadas en los grupos sectarios es determinar lo que los adeptos comen, visten, oyen. Está muy controlado por el grupo, pero no porque hay alguien en la puerta de la entrada. ¿Qué escuchaste? ¿Qué comiste? No, es una influencia velada. Si has comido, qué escuchas, qué ves, y si no está de acuerdo a lo que se ha adoctrinado el grupo, entonces, bueno, madre mía, Satanás en persona, y se le van todos encima, pero de una manera, no nos vayamos a los extremos como si le estuvieran dando todos de cocolazos, no, de un tipo de bullying. También el número de horas que duermen o velan en oraciones, ayunos y cosas de estas. Hay gente, por ejemplo, que ha sido tan presionada que recurren a los psicotrópicos o recurren a las drogas o a medicamentos porque ya no soportan este tipo de presiones tan fuertes. Así pues, las capacidades de los nuevos adeptos que han sido atrapados por estas personas, sus niveles de defensa psíquicas y físicas ya no están al 100%. La salida genera tal impacto, o sea, cuando la persona se sale, genera tal impacto que las secuelas se comparan, fíjate, con el shock postraumático de los veteranos de guerra. Los trastornos psicológicos, las pesadillas, la vergüenza y los pensamientos suicidas son muy comunes. Y también la desadaptación social es de gran impacto, especialmente en aquellas personas que entran a estos grupos siendo muy jóvenes. Quienes salen después de mucho tiempo y los que han nacido dentro quedan muy afectados o tienen demasiado miedo, no pueden salir. Al fin y al cabo, se dan cuenta de que todo lo que habían creído durante años era mentira y el proceso de recuperación es muy lento, y así pues quedan vacunados para no volver a creer en nada. Cuesta muchísimo trabajo. De verdad que el peso que va a caer sobre estas perversas personas que les encanta abusar de una manera tremenda sobre los más pequeños, sobre los inocentes que entran a estos grupos, lo que vendrá sobre ellos no tienen ni idea lo terrible que será. Más vale que se arrepientan. Así pues, las características de una secta destructiva, ¿cuáles son? Pues una organización lícita, es decir, que tienen apariencia de ser entidades lícitas. La manipulación que hacen es muy difícil de demostrar y buscan a personas pues que hayan sido rechazadas o que no tengan gran impacto. ¿Para qué? Pues para poderlas manejar mejor. Tienen pues un líder carismático, están lideradas por una persona, cualquiera que sea, un gurú, ¿verdad?, con mucho carisma y gran capacidad de persuasión, al que los adeptos obedecen mucho más que a la escritura. De verdad, ahí es cuando debes de tener una alerta. Así pues, las acciones del grupo son el reflejo de los deseos del líder, porque les extrae bienes, dinero, poder, esfuerzo físico, esfuerzo mental, horas y horas de sus vidas y, en el peor de los casos, hasta cuestiones sexuales. Empleo de un lenguaje propio. ¿Cómo? Pues sí, que le confiere identidad
y aleja al grupo del mundo real. Tiene una forma de hablar muy especial. Ya todos, no hace falta mucho. Vean sectas cristianas, supuestas cristianas. No quiero llamarla cristiana, pero bueno, ellos se llaman cristianos. Y ve cómo hablan y pegan uno de gritos y hacen un drama. No hace falta ir a ver una obra de teatro. El púlpito se convierte en un espectáculo. Gritan, lloran, se hincan, se sientan en el suelo, van de un lado para otro. Sí, es un show. Hacen reír a la gente y pasar un buen rato. Otra de las características es sometimiento y control. Todos los aspectos de la vida del adepto, hasta, como ya lo dijimos, cómo debe de comer, lo que debe de comer, el tiempo de vela, de sueño, de horarios, de las oraciones, de ayunos, con quién debe de juntarse, con quién no, con quién casarse, con quién debe de ser novio o novia. Todas las cosas están controladas por estos líderes. Otra de las acciones de estos grupos son desvinculación social. Solo el grupo dispone de la verdad, solo y exclusivamente ellos. Si el entorno del adepto rechaza la ideología de ese grupo, se le presiona para que se desvincule de este de todas las maneras posibles. Se le hace un bullying tremendo. Mira, dice la Escritura que el Espíritu da testimonio de los que somos hijos de Dios. Es un solo Espíritu para todas las iglesias de todo el planeta Tierra. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Si alguna persona, si algún grupo dice, se hace lo que yo digo, o este es el verdadero, o este es aquí solamente, allí no, esto sí, pero sus estandartes son seres humanos, aunque sean cristianos, mis estimados. Tiene que ser Cristo. No, aquí solamente enseñamos esto. No, aquí no enseñamos que Cristo viene por su iglesia. No, aquí esto, aquí aquello. Mira, ni te duela, salte de ahí. Es la Escritura, es Cristo, lo que dijo Cristo, lo que enseña Cristo, las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo es la centralidad de la vida del creyente, no unas personas, por muy buenas y maravillosas que sean, no. Exigencias. Se suele imponer una inversión, bien sea de dinero, de trabajo o de tiempo. No admite críticas. Si el adepto no alcanza lo que se le prometió conseguir en un principio y se queja, se le hace creer que la culpa es suya por no obedecer adecuadamente a lo que se le había enseñado, la doctrina. Mira, si el Señor en Apocalipsis, en estos capítulos, está haciendo tanto hincapié en que se está tolerando ciertas personas en las iglesias, en tu propia vida, en mi vida, es porque ese es el peligro que corremos. Es porque es real, es porque es verdadero. Si el Señor lo dice, es verdad. Si estás en un lugar así, despierta, observa, escucha lo que te está diciendo el Señor. Él es mayor que cualquier grupo. Puedes salir de ahí. No temas. Él está contigo. Vamos a pasar al siguiente podcast. Así pues, este grupo de estudiosos de sectas destaca que las principales consecuencias negativas que sufren quienes se integran a una secta, llámese como se llame, aún supuestamente cristianas para vergüenza nuestra, es el aislamiento. La secta convence al adepto, ¿sí? de él y de su familia, de la maldad de todo aquel que no atiende al grupo, lo que les lleva a alejarse, pues lamentablemente, de su entorno, muchas veces de su familia, ¿verdad? Y si te quieres salir ahora es la familia la que te rechaza, igual que los testigos de Jehová. Impacto psicológico, colapso y anulación del sistema del razonamiento y valoración,
en lo que dijimos antes, se anula la capacidad crítica de la persona, consecuencias físicas, debilitamiento, alteraciones del sueño y del carácter, repercusiones económicas, altos desembolsos de dinero o, en su defecto, largas jornadas de trabajo con escasa o definitivamente nula remuneración. Al contrario, más y más carga, porque Dios así lo quiere, lo vas a hacer feliz. ¿Sí? Se considera como una entrega a Dios. Entonces, los objetivos que se persiguen en todas estas organizaciones son el enriquecimiento, en ocasiones la disponibilidad de ciertas conductas que tienen que ver mucho con el ego y también con el poder. En algunas ocasiones también con las relaciones sexuales, que ya las hemos visto que hay muchos que han sido acusados de ellos. Los líderes de las sectas destructivas lo que anhelan es el poder sobre sus discípulos, que en ocasiones puede llegar a ser miles de personas. Hasta aquí podemos decir que las personas que han quedado presas por quedarse dormidas, por ser vulnerables, por falta de apoyo, por simpatía, por lo que quieras, son las que toleran precisamente todas estas cosas. De aquí que el hijo, la hija de Dios debe de estar muy despierta, muy despierto. Y por muy dulce, por muy imponente o convincente o elocuente que sean las personas, ¿sí? Tienen que ser pasadas por el filtro de las Escrituras. Ahora bien, podemos conocer a alguien que ahora mismo esté bajo las garras y el poder de estos lobos rapaces. Podemos acercarles a ellos todos los recursos, pero muchas veces es el miedo tan grande que no pueden desprenderse de ellos, con lo cual necesitarán, pues obviamente, mucha oración y poco a poco ir trabajando sobre ellos, pero no de una manera agresiva, porque entonces también nos estamos comportando como los sectarios. Necesitamos pedir a Dios sabiduría e inteligencia para poder ayudar a estas personas que ya sus capacidades de defensa, de reacción, ya están muy bajas, ya muchas veces no pueden. Cristo nunca manipuló a nadie, nunca chantajeó a nadie, nunca usó técnicas de manipulación y control de las mentes de nadie. Volvamos a hacer un repaso. La iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vamos ahora a la iglesia de Esmirna. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, mira, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Lo estamos viendo? ¿Cómo permiten estas cosas algunos? Que los de Éfeso, los de Esmirna. Ahora vamos a ver los de Pérgamo. Pero tengo unas cosas contra ti. Versículo 20. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Vemos lo que está sucediendo? Vamos a ir poco a poco estudiándolo, claro que sí, porque obviamente pues ya no se come lo sacrificado a los ídolos y algunas cosas, pero lo vamos a ver en nuestro contexto del siglo XXI. 4 de las 7 iglesias entonces toleran hombres y mujeres que van completamente en contra de Cristo, amadores de sí mismos, mentirosos, lobos vestidos de ovejas, falsos profetas. Y por otro lado,
Estos que no se atreven a moverse porque dudan, porque creen que atentan contra Dios mismo si se salen o les dicen que esto no está bien o que no están de acuerdo y bueno, es que les increpan de una manera terrible. Mira lo que nos dice el Señor en Juan 16, desde el versículo 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Dice el Señor, para que no tengáis tropiezo. La palabra es escandalizo, que ayer la vimos, que quiere decir tropezar en la apostasía, hacer caer, tropiezo, escandalizar. Es decir, para que tú no caigas, yo no caiga en apostasía. Necesitamos pues estar muy atentos, despiertos. ¿Y cómo se hace esto? Pues que el Señor nos abra nuestros ojos y nuestros oídos al entendimiento de su palabra. Aposunagogos, que quiere decir expulsar, excomulgar. Cuando dice que os expulsarán de las sinagogas. Pero aquí hay una palabra que también va muy en unión a lo que venimos hablando. Y se trata de ese temor grande que los dirigentes de estos grupos o líderes sectarios infunden sobre la gente. La palabra es excluido. ¿Sí? Te excluirán. Prohibición de que cualquier persona le hable al que no pertenece ya al grupo, es decir, que no piensa igual, que no quiere someterse, que no quiere hacer lo que el líder manda, porque él es el que gobierna, porque él dice que Dios lo ha puesto ahí como soberano y hay que obedecerlo, porque si no, entonces no te estás sujetando a Dios y entonces van a venir todas las plagas del mundo. Mentira podrida. Mira, y estas palabras lo está diciendo Jesús, ¿eh? Voy a volver a leerla. Y estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Así pues, entonces te excluirán, me excluirán del grupo. No que nos echen a la calle, sino que nos van a empezar a hacer, pues, la ley del hielo, no te hablo, es que tú no has hecho lo que te dicen, el líder, el pastor, tienes que obedecer, él es el representante de Dios en la tierra. Si tú no te sujetas a él, entonces vendrán 5 millones de demonios, más los gobernantes de los demonios y los reyes de los demonios y todas las plagas de Egipto, y se van a inventar 7 millones de plagas multiplicadas por 5 millones, van a caer sobre ti porque no has obedecido lo que ha dicho el líder. Cuidado. Dice, y aún viene la hora, el anochecer, cuando las tinieblas se harán más densas, y sinceramente creo que estamos en ellas. La palabra que sigue es apokteino, cualquiera que os mate. La palabra es matar, acabar, pero también figurativamente, destruir, aniquilar. Y ya lo hemos visto, cómo queda la persona y cómo tú mismo, yo mismo, a lo mejor lo hemos pasado cantidad de veces, cómo los grupos sectarios, llamados a veces cristianos, arremeten contra la persona y nos hacen sentir terriblemente mal. Dice, pensará que rinde servicio a Dios. Latpeia, ministración a Dios, adoración, ministerio. Esos que dicen que es el ministerio, que son siervos de Dios. Bueno, y de hecho hasta se rasgan las vestiduras y darán toda clase de justificaciones, versículos bíblicos, acribillando al que les ha descubierto en sus abominaciones, en su egolatría, engordando sus bolsillos, truanerías, sensualidades, manipulando a la gente, aplastando sus corazones y mentes, o que son de estas personas que dicen y se justifican que son las sensaciones del Espíritu que los tira, que los hace como un cable ahí de luz descontrolados en el suelo y haciendo una serie de barbaridades. Pero mira lo que nos dice Jesús. Y esto harán porque no conocen ni al Padre ni a mí.
no conoce ni a Cristo ni al Padre. La palabra es ginosco, quiere decir reconocer, saber, tener, entender, pero también conlleva un obedecer, un seguir, aprender a conocer, darse cuenta, comprender. Lleva también el hecho de obediencia, de un seguir. No solamente es un conocer, mira, yo lo conozco. No. Las palabras quieren decir más que nada una relación extremadamente profunda, como aquel que se funde uno con otro. ¿Lo entendemos? No quiere decir algo como de, yo conozco al vecino, o sí, yo conozco esa dirección. No, tiene algo que ver con mucha intimidad y que a su vez se sigue. Dice, porque no conocen, en este sentido, ni al Padre ni a mí. Vamos, que no son hijos de Dios. Ya, para terminar, que no están apegados a Cristo. Por otra parte, dice que no serán impedidos. No lo dice el Señor. Recordemos que es el tiempo en que las tinieblas se están haciendo más y más densas. El juicio está por llegar a la tierra. No queda nada, muy poco tiempo, de verdad. Mas os he dicho estas cosas, dice el versículo 4 del capítulo 16 de Juan, para que cuando llegue la hora, mira, os acordéis de que ya os lo había dicho. Dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Bueno, ¿cómo vamos a vencer? ¿Acaso se trata de algún esfuerzo mental o físico? No. Veamos lo que nos dice 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo nuestra fe. Nuestra fe no en nuestro poder, sino la fe en Cristo para salvación. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dice el versículo 5. El que cree, le cree a Jesús. Lo que nos está enseñando. Por un lado vemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios cuando era Cristo hombre, pero también ahora en Apocalipsis, ¿verdad? Como el Cristo glorificado. Y si no hacemos caso, si seguimos con este miedo atroz a los hombres, pues mira, confiésalo al Señor, dile, Padre, por favor, ayúdame, tengo un miedo atroz, esta gente me persigue, me aplasta, no sé qué hacer, ayúdame. Créemelo, el Señor va a contestarte. Pero todos aquellos que prefieren seguir porque, pues no es tan malo, pero es que mira, yo creo que aquí está la sana doctrina y hace esto, pero de todas es la menos peor. Fíjate lo que está diciendo el Señor a todas estas iglesias que estaban tolerando eso, lo que el Señor está reprendiendo. Por favor, ese es el camino más oscuro que toman las personas, seguir a los hombres. Es un camino de muerte. Dice que el que es nacido de nuevo vence al mundo. La palabra vencer es nikao, subyugar, vencer, es decir, subyuga al mundo. No tiene el mundo poder sobre él. Los que creen en Jesús, pisteuo, confiar específicamente el bienestar de uno a Cristo, tener confianza, apoyarse en Jesús, como el pámpano a la vid verdadera, creer lo que Él ha dicho, considerarlo como cierto. Versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Un día estaremos con Él y los vencedores comeremos de ese árbol de la vida y nos gozaremos con el Señor. El asunto es, ¿cuántos creemos y valoramos algo que solo unos cuantos disfrutarán de esas supremas bendiciones y de esos maravillosos tesoros eternos? Sigamos aprendiendo. Bendiciones.